En el mundo hay más de 4.540 millones de usuarios en Internet. O sea, casi 2/3 de la población mundial. Cada minuto se suben 500 horas de video a YouTube. En Facebook se comparten hasta 150.000 mensajes y 147.000 fotos por minuto. En un minuto, 87.500 personas tuitean. En un minuto se publican más de 347.000 historias en Instagram. Se reproducen más de 404.000 horas de video en Netflix. Hasta 390.000 aplicaciones son descargadas en Google Play y App Store. En un minuto se envían 188 millones de correos en Gmail. Y TikTok es instalado 2.704 veces. Más de 1.300.000 personas hacen videollamadas o llamadas. En un minuto se llevan a cabo más de 3.8 millones de búsquedas en Google. Y más de 41 millones de mensajes en WhatsApp. ¿Qué hacer con toda la información que nos llega por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, publicidad, revistas, televisión, radio, películas, libros, bibliotecas, podcasts, YouTube, chismes? noticias? ¿A qué le pongo atención? ¿Cómo descubro si es o no real? ¿Cómo lo detengo si no fuera cierto? ¿Cómo alzar mi voz en medio de todo este ruido? ¿Cómo interactuar con tanta información? Necesitamos hacerle frente a esta avalancha. Desarrollar habilidades para usar de forma crítica los medios. Ser capaces de elegir, ordenar y entender mejor la información. Analizarla e incluso crearla. O ser todavía más conscientes. Las habilidades para superar este reto se agrupan en la alfabetización mediática e informacional. Y por eso estás hoy aquí. Para reflexionar acerca de la información que todos los días consumes o usas. Para aprender a usar los medios de una forma diferente, de una forma inteligente. Viaja con nosotros a través de conocimientos y opiniones de expertas y expertos de toda la región. Hacia el interior del vasto mundo de los medios de comunicación, las redes sociales y la información. Bienvenida y bienvenido. Esto es Campus AMI. Hola, hola, hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más al evento 9 del Campus AMI Centroamérica, que ahora, esta semana, hace parte de la Semana de Alfabetización Mediática e Informacional, la MIL Week. Estamos muy contentos de hacer parte de esta semana muy importante. Durante ya casi un mes, hemos venido compartiendo con ustedes estos eventos digitales para hablar sobre nuestra interacción con los medios de comunicación digital, para desarrollar y construir juntos esas habilidades que nos permitan hacer un uso inteligente de los medios, como recién lo vimos en nuestro video. Yo soy Juan Sebastián Gómez, productor y presentador del magazine de cultura digital Enlaces de Deutsche Welle, su servicio en español. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy porque hoy tenemos un formato diferente. Hoy les traemos dos experiencias en campo, en territorio, implementando la alfabetización mediática e informacional. Una desde Centroamérica, como no, en Guatemala, y la otra un poco más lejos en Namibia, en África. Por eso, justamente, hoy para este espacio contamos con un servicio de traducción simultánea al idioma inglés. Yo me voy a permitir, con mi inglés, darle una bienvenida rápida a todos los que están con nosotros y que no hablan español, pero que gracias a este servicio van a poder compartir con nosotros y escuchar lo que los expertos en campo tienen para decirnos hoy. So, welcome to the 9th event of the Campus AMI Centroamérica. We're thrilled to have you here. This series of digital events and encounters to talk about our interaction with the digital media and to develop and build together this better skills to use the media and to get to know its risks and its opportunities. We have been inviting for over a month now, experts, scholars, grassroots organization, and curious and passionate people, such as myself. My name is Sebastián Gómez. I'm the producer and anchor of Enlaces, which is the digital culture
show of Deutsche Welle in Spanish, our service in Spanish. I'm very happy to have you here and welcome. Just a key information for you: if you don't speak Spanish, you just got here connected and you're seeing me talking in another language, you have the option to activate the simultaneous translation service that we have set for you. That's pretty easy. You just go to the panel. We're going to show you in a moment how do you activate that service. You just go to the main panel, and then you activate there the translation service, and there you'll see the language, which is whether English or Spanish. Muy bien. If you Si have... usted no necesita la interpretación, entonces no tiene que irse a ningún idioma, y si tiene algún problema lo coloca en el chat para que nosotros les podamos ayudar a resolverlo. Muy bien. Bueno, ahí están exactamente nuestras indicaciones claves para el evento de hoy. Les pedimos que por favor tengan todos sus micrófonos apagados cuando no estén hablando. Y como lo dije ya, pueden buscar en el navegador de los participantes la opción del idioma inglés o español. Quiero introducir, antes de introducir a una comoderadora que va a estar conmigo hoy, antes de eso quiero presentarles a Gabriela Racines, quien es la encargada de la memoria Doodle, que vamos a ir viendo durante la transmisión. Este es un servicio muy interesante que queremos compartir con ustedes para tener los conceptos claves claros, con una apuesta gráfica. Es una artista visual, Gabriela, quien nos va a estar acompañando seguramente más adelante. La podremos ver ahí dibujando un poco los conceptos claves y que nos va a ayudar a entender mucho lo que vamos a ver hoy y a aprender hoy. Muy bien, entonces ahora sí paso a presentar a la comoderadora de este espacio. Estoy muy contento también de que me acompañe en la conducción Cristina Soto, quien ya ha estado con nosotros en los eventos del Campus AMI, viéndonos y participando, contándonos su experiencia. Cristina es una experta en alfabetización mediática e informacional de Deutsche Welle Academy y de su socio en Guatemala, que es la organización Comunicares. Cristina, bienvenida. ¿Estás por ahí? Sí, hola Juan Sebastián y hola a todos y todas quienes hoy nos acompañan para dialogar y conocer todavía más en otro ámbito cómo es practicar, llevar a la práctica la alfabetización mediática e informacional. Ah, bueno, muy bien, te escucho fuerte y claro. Bueno, para empezar y para que vayamos entrando en calor, mientras también se terminan de acomodar nuestros participantes, yo sé que tú traes ahí una preguntita para empezar a estimular nuestros cerebros y nuestras ganas aquí de reflexionar sobre la alfabetización mediática e informacional. ¿Es correcto? Sí, así es, y es que tenemos una pequeña ahí curiosidad. Yo ya me lo he preguntado y también te lo pregunto a ti, Juan Sebastián, porque la pregunta que queremos hacerles a todos y todas y que les invitamos a contestarla en el chat es: ¿qué hacen cuando están conectados a Internet? ¿Qué actividades realizan? Juan Sebastián, ¿tú te has puesto a pensar en qué realizas tú cuando estás conectado a Internet? Wow. Esa pregunta está muy interesante. A ver, yo pensaría que mayormente uso servicios, desde el Google Maps para saber a veces por ahí cuando ando medio perdido en las calles, hasta para subir y bajar, descargar información, sobre todo para tráfico de información. Me es muy importante Internet. Y para mantenerme informado, es como que la primera herramienta que uso todos los días cuando quiero saber qué pasa en el mundo, especialmente nosotros los periodistas que tenemos que estar casi que al minuto con la información. Pues creo que esas tres cosas, pero wow, me imagino que deben ser muchas más. ¿Tú, cuál sería tu respuesta? Bueno, yo, si no es por trabajo, o sea, que eso descartémoslo por un momento, a mí me encanta entretenerme en Internet. A mí me encanta escuchar música y de hecho, pues yo también tengo contratados algunos servicios ahí de streaming para poder precisamente entretenerme a gusto, evitar los anuncios, sobre todo los benditos anuncios ahora. Y también me encanta ver películas y
al igual que tú, informarme. Y tengo curiosidad de saber qué es lo que nos están poniendo por ahí ya en el chat las personas. Recuerden que nos pueden contestar en español y en inglés. Y Muy aquí bien. con mucho gusto les vamos a estar leyendo. Perfecto. Sí, yo también, esa es otro servicio muy importante, el entretenimiento. Claro, eso se me había olvidado, Cristina, tienes toda la razón. Efectivamente, si ustedes quieren poner su respuesta vía chat, ahí la escriben y nosotros la estaremos proyectando aquí. Mientras ustedes terminan de escribir sus respuestas, yo quisiera pasar a presentarles la primera experiencia que queremos compartir con ustedes. Se trata de la iniciativa MILI, Media and Information Literacy Initiative. Ese es su nombre en inglés. Esta iniciativa toma lugar en Namibia. Más de 1,000 jóvenes han sido capacitados gracias a este proyecto. Y dado que la alfabetización mediática e informacional no es una prioridad en el sistema educativo en Namibia, pues esta iniciativa, la MILI, trabaja para llenar este vacío con formatos muy innovadores que Peter Dezelas, quien es el coordinador de proyectos de la Deutsche Welle Academy, allí en campo, nos lo va a contar a continuación. Peter, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno, qué interesante. Estamos muy contentos de que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y voy a compartir mi pantalla para dar algunas impresiones también con imágenes, porque me imagino que es más fácil pensarlo. Sí. Espero que puedan ver mi pantalla bien. Te vemos. Muy bien, un gusto. Pues eso es el logotipo MILI, Media and Information Literacy Learning Initiative. En inglés, nosotros hablamos de MIL, no de AMI, como en el castellano. Y esa iniciativa, pues, se fundó junto con una escuela de arte aquí en Windhoek en 2015, 2016. Y desde ahí ha crecido bastante junto con la Deutsche Welle Academy y con los socios aquí. Y hace un año hemos tratado de visualizar lo que es el sistema de MILI. En un árbol típico por aquí en Namibia. Namibia es un país generalmente súper seco. Hay 2 ríos que llevan agua, uno al sur y uno más al norte del país, y el resto es muy árido. Y esos árboles son aquí muy comunes, acacias. Y MILI es una asociación civil que tiene una relación muy profunda con la Escuela de Arte aquí en Windhoek, que es una institución gubernamental, como una universidad, pero un poco más práctico y dedicado al arte y a formar todos los profesiones creativos. Y la idea era que se necesitaba algo para especialmente jóvenes aprender cómo usar creativamente y responsablemente los medios. Y así se creó MILI. Y MILI tiene como raíz el College of the Arts, es la escuela de arte aquí, y tiene varias ramas. Y la que es más fuerte es lo que aquí se dice Summer School, la escuela de verano, la que de verdad aquí en Namibia es invierno cuando lo hacemos, pero aún se llama así, nadie sabe por qué, pero se quedó con el nombre, que es un curso muy compacto de 10 días, donde jóvenes que vienen de diferentes comunidades de todo el país aprenden primeramente la competencia mediática y después aprenden cómo compartirla como multiplicadores. Y después van lo que se llama Youth Projects, proyectos de jóvenes, van a sus comunidades y ahí hacen talleres de 2 o 3 días en sus comunidades, en la biblioteca o en un centro juvenil y otras instituciones, con jóvenes de esa comunidad. Normalmente son entre 8, 10, 12 personas que ahí aprenden
la competencia mediática y no la aprenden porque les decimos qué es, sino lo aprenden porque lo prueban, lo aprenden prácticamente. La filosofía de Mili tiene a su núcleo la filosofía de que aprendes la competencia mediática por producir, por hacer, por ser creativo, por producir un contenido, entiendes también que ahí estás tomando decisiones y pones en tu perspectiva, pones tu posición y escoges cuál es la información que tú encuentras más relevante. Y después, al lado izquierdo arriba, hay Certificate Course, que es el curso de certificación, que es un curso que es un poco más dedicado hacia expertos o entrenadores de AMI, que son ya más avanzados, que es también un grado que estamos tratando que es como una calificación adicional no al bachillerato, sino un bachelor's degree, como el primer grado de universidad. Sí, y después hay lo que llamamos el Center of Excellence, que es el centro de excelencia que toma todos esos proyectos y los implementa, pero que también trata de comunicar sobre la importancia de AMI en Namibia, que también hace conexión con otras instituciones en la región, en el sur de África. Trabajamos con organizaciones en Lesotho, trabajamos con organizaciones en Ghana y en Uganda, por ejemplo. Sí. Y después hay un board, que yo soy parte de eso también. Soy un miembro del board que es como la junta de la asociación. Y muy importante, las raíces y los nutrientes que tiene Mili es una red de organizaciones en las comunidades. Son algunas ONGs, a veces son instituciones educacionales, pueden ser escuelas, pero pueden ser también, aquí hay, en la mayoría de las comunidades hay como centros multiuso, donde viven jóvenes, pero también gente mayor para hacer todo tipo de cosas. Y en algunos casos trabajamos también con las instituciones gubernamentales, especialmente los que trabajan con jóvenes. Y sí, eso más o menos es el tamaño. Hemos llegado a las 14 regiones de Namibia. Eso tal vez hay que decirlo, es muy parecido a la situación en Guatemala, donde en la ciudad de Guatemala hay muchísima actividad y en los grandes centros urbanos como Quetzaltenango también. Pero cuando vas a las comunidades más pequeñas, que en algunos casos son comunidades que tienen ni 1000 habitantes, que están muy lejanos, tienes que andar en la terracería por varias horas para llegar, ahí casi no hay ofertas para jóvenes. Nosotros hemos enfocado en no solamente ofrecer algo en Windhoek, sino también ir hasta todas las esquinas del país y tratar de conectar con los jóvenes que están ahí. Y así, durante los últimos 5 años, hemos tenido contacto con más de 1.600 jóvenes. El grupo de facilitadores, los que han pasado por la escuela de verano, Summer School, son más de 150 y tenemos 12 educadores que ya toman un rol más allá de desarrollar también ofertas más específicas para diferentes grupos que quieren aprender competencias mediáticas. Y trabajamos, eso es lo que llamamos módulos, trabajamos siempre en base a un medio de comunicación. Originalmente teníamos 4, que son fotografía, música, fotografía y video. Y desde hace 2 años hemos tratado de enfocarnos más también en los medios sociales, así que ahí usamos Power to Empower, que es sobre el diálogo constructivo en las redes. Fight the Fake, tratando de hablar sobre desinformación. Tackle Hate and Radicalization, donde hablamos del odio en la web y cómo podemos contravenir el hate speech, no sé la palabra en castellano, perdón.
Y el cuarto es Be Digital, Be Safe, donde vemos un poco el tema de la privacidad y el tema de la seguridad en Internet. Y así se ve cuando hay un proyecto juvenil, un proyecto de jóvenes. Como pueden ver, siempre utilizamos una metodología muy interactiva, discusiones donde los jóvenes pueden compartir y práctica, ¿no? Lo que ven abajo a la derecha es, por ejemplo, un workshop de radio donde los jóvenes producen y ahí en el proceso de producción aprenden qué pasa cuando alguien comunica en medios de comunicación para reflexionar después y tener una capacidad mayor en cuanto a AMI. Y porque queríamos saber si funciona o no lo que estamos haciendo, tomamos la oportunidad cuando la Deutsche Welle hizo en varios países en África un estudio que se llama MIL Index, el índice AMI, y nosotros les preguntamos si podrían comparar porque ellos miden un poco la competencia mediática, y les preguntamos, ¿pueden comparar en grupos focales cómo son los participantes de los proyectos de Mili en comparación con jóvenes comparables, pero que no han pasado por un proyecto de Mili? Y lo que vimos es que especialmente cuando es los conocimientos mediáticos y también un efecto cuando es la attitude, como ven, actitud, sí, la actitud sobre todo por efectos negativos en la comunicación, como cyberbullying, desinformación, hate speech y censorship. Y hemos visto en esas dos categorías que los jóvenes que han pasado por un proyecto Mili tienen mayor capacidad y una actitud más crítica. En cuanto a la confidencia, hemos visto un poco el efecto de que los que saben también de los desafíos en el ámbito mediático pierden un poco la confidencia, que ya no tienen tanta confianza. Yo también puedo decir algo en Internet, que era también interesante, que había un poco un efecto a mi ver. Y para ver también el tema que queríamos discutir hoy es, Namibia es un país que tiene varias lenguas, no los llaman indígenas aquí, en inglés dicen vernacular languages, pero hay, yo diría que casi todas las personas en Namibia hablan a lo menos 2 o 3 idiomas. Lengua oficial es inglés, pero más aún la mayoría habla otra lengua también como lengua parecida a las lenguas indígenas. Y nosotros hemos visto que especialmente en las comunidades más rurales, los jóvenes tenían un poco el problema de que, porque el lengua que hablan en la casa normalmente no es tanto el inglés. El inglés es lengua oficial, pero no es lengua de comunicación diaria. Es lengua de las escuelas, es lengua de los profesionales, pero la mayoría de la gente aquí en Namibia en casa hablan otros idiomas y a veces también mezclan idiomas. Así que era un poco difícil cuando hacíamos ciertos conceptos AMI, explicarlos en inglés porque tenían el desafío de entenderlo. Así que lo que hicimos es traducimos algunos de esos conceptos a esos idiomas que hicimos 4 en el primer ejercicio, que son Afrikaans, Oshiwambo, Kwekwekowap y Rukwangali. Y esas lenguas, de esos conceptos que hemos traducido, que era un poco difícil porque algunos de los conceptos no tienen palabras en esos idiomas. Así que trabajamos con traductores profesionales también para encontrar una manera de traducirlo y después producimos, es lo que ven abajo a la derecha, producimos unos videos cortos con esos conceptos donde los facilitadores mismos en sus lenguas explican esos conceptos. Por ejemplo, ahí en la imagen ven, creo que es algo de fotografía y cómo enfocar una fotografía.
Pero también tuvimos que traducir AMI a esos idiomas, tuvimos que traducir desinformación y todas esas cosas. Y era un ejercicio interesante, y esos videos ahora los utilizamos en los talleres, en los workshops, pero también los utilizamos de vez en cuando ahora con la situación de corona en la enseñanza digital. Y así que los talleres utilizan elementos en diferentes idiomas, utilizan a veces inglés y utilizan a veces el lenguaje o el idioma que se habla en esa situación y en esa región, porque la mayoría de los talleres no los hacemos aquí en Windhoek, sino los hacemos en todo el país. Y como me preguntaron también decir algo sobre la marca, porque yo creo que una cosa que a mí me encanta de Mili es que se ha establecido aquí en Namibia como una marca. Y una razón de eso es que utilizamos un branding muy claro. Tenemos definido los colores, la tipografía y todas esas cosas. Y tenemos algunos símbolos como la estrella que ven abajo a la derecha. Y eso hasta que tiene 5 ramas. Y eso se traduce también a veces en metodología. Muchas de las cosas que hacemos se llaman Give Me 5, dame 5, y son siempre 5 cosas que podemos hacer. Y utilizamos más y más los medios sociales también para comunicar y para enseñanza. La verdad es que páginas web para nosotros no tienen mucha importancia, casi no los utilizamos. La comunidad está muy activa en Facebook y más en WhatsApp, que es muy interesante aquí en el sur de África. WhatsApp se convierte más y más de una plataforma de comunicación individual en una plataforma de comunicación de grupos, que también un poco es un desafío en el sentido de que a veces como profesionales del ámbito mediático no sabemos qué pasa en esos grupos. En cuanto a desinformación, particularmente es difícil, pero hay una comunidad muy fuerte ahí de los facilitadores que están activos en WhatsApp. Así que hemos empezado también a hacer algunas enseñanzas en WhatsApp y crear comunidades en WhatsApp. Muchas gracias. Eso fue mi impulso y, por supuesto, estoy abierto para responder cualquier pregunta. Espero que no haya exigido mi tiempo. No me he fijado muy bien. Está perfecto. Tenemos como 25 preguntas ya. Es muy interesante. La primera que tengo yo, quizás, no sé, tenemos tantas que bueno, quizás mantenerlo muy cortito. Pero sí quisiera preguntarte que nos hicieras una diferenciación entre qué competencias, tú mencionaste al principio que hay una formación, claro, al grueso de personas, consumidores, jóvenes consumidores de medios, pero que también hay una formación de formadores. Yo quisiera saber qué tiene que tener un formador. ¿Cómo piensan ustedes y cómo ven cuáles son las skills, cuáles son las habilidades más importantes que debe tener una persona que transmita la AMI, o bueno, la MIL, como la llaman en inglés, a las otras personas? ¿Qué se necesita para ser un multiplicador? Yo creo que lo más importante es que los formadores vienen de las comunidades donde van a compartir sus competencias, porque para nosotros la lógica es que para aplicar para el Summer School, donde vamos a entrenarte como formador, tienes que tener el respaldo de tu comunidad, una organización, un grupo juvenil o algo, porque si tú vienes de la realidad de los jóvenes y de la realidad del uso mediático de esos jóvenes, es mucho más fácil entender cuáles son los desafíos. Y después, cuando vienen a la escuela de verano, yo creo que 2 o 3 cosas que son importantes. Uno, aprender y querer aprender más sobre AMI. Y yo creo que eso también significa entender el concepto, pero también continuar aprendiendo, porque
el ámbito mediático aquí cambia muy rápidamente. En varios niveles. Ahora con el corona hemos visto un avalanche de desinformación acerca de corona. Después, hace un año más o menos, tuvimos elecciones nacionales, hemos visto un problema grande de hate speech, que también no era bonito. Y los diferentes aspectos varían por el tiempo y también, lógicamente, las plataformas técnicas, etcétera, cambian. Y yo creo que tener la apertura de continuar aprendiendo y reflexionar sobre eso para mí. La otra cosa, la habilidad metodológica de crear un espacio interactivo de aprendizaje. La idea de nosotros no es que yo como facilitador soy el que sabe todo y te lo digo y ya, sino crear un ambiente donde los jóvenes, con toda su creatividad, con toda su curiosidad también, puedan experimentar y puedan aprender en el hacer, en el producir, etc. Y lo tercero creo que es la relación interpersonal y en la comunidad. Yo creo que los facilitadores aprenden mucho de sí mismos, porque, por ejemplo, yo soy un periodista, yo tengo ya más de 20 años trabajando en medios de comunicación, pero mi realidad de comunicación es muy diferente a lo que es la realidad de comunicación de un joven en Quetzaltenango o un joven aquí en Rehoboth, que es al sur del país. Pasa en lenguas diferentes, pasa en plataformas diferentes, y yo creo que en esa comunidad, si yo tengo gente con la cual reflexionar, qué cambia, qué hacemos. Por ejemplo, ahora todos hablan de TikTok. Yo no entiendo TikTok, pero los jóvenes aparentemente sí entienden TikTok. Y yo creo que por eso es importante que ellos mismos tengan la capacidad de reflexionar y de reflexionar qué es lo bueno y qué es lo malo en eso. Y cómo lo utilizamos constructivamente y para el bien. Eso creo que es muy importante. El relacionamiento con la comunidad, el grounding, tener las raíces en la comunidad y entender la realidad donde yo como facilitador trabajo, y después la metodología de enseñanza y de interacción. Muy interesante. A ver, muy cortito, que tengo aquí algunas informaciones. Lo primero era que, bueno, nosotros habíamos planteado una pregunta al principio, ya hemos recibido varios comentarios, y los que nos acompañan hoy dicen que usan el internet para investigar, para informarse, para ver correo electrónico, para entretenerse, como ya lo dijimos, para escuchar música, para ir a museos. Ahora con la pandemia, pues me imagino que eso debe ser un servicio muy en auge. Chatear con mi familia, comunicarse, ver series. Les mandamos un saludo a todos los que ya nos compartieron sus respuestas. Porfa, síganlo haciendo. Porque se nos fue esto y muy interesante con nuestra primera experiencia. Quiero también presentarles rápidamente. Después van a tener la posibilidad de presentar su proyecto claramente, pero quiero simplemente presentar a las personas que nos acompañan del otro proyecto. Ya tuvimos la caracterización y la presentación que nos hizo Pecha. Ahora quiero rápidamente presentarles al proyecto Informatecos, a Oneida Rodas en concreto, que es la referente de Comunicares, que va a estar más adelantito explicándonos y contándonos de su proyecto, y también saludar a las dos personas, a los dos productores que ella va a tener y que nos va a presentar más adelante, Juan Cucul y Mayari Kutzal, quienes son personas también que trabajan en los idiomas endógenos del territorio allí en el que trabajan. No sé si están por ahí para que nos saluden muy rápido, si nos escuchan. Así es, Juan, sí te escucho perfectamente. Envío un saludo, me alegra ver en la lista aquí a tantas personas conocidas y gente nueva, que estamos todos juntos aprendiendo sobre AMI, así que aquí estamos muy contentos de hablar el día de hoy sobre Informatecos. Claro que sí. Bueno, la comoderadora de este espacio, Cristina, ¿cómo ves las respuestas? Muy rápidamente también, tus impresiones.
Bueno, ya tú lo has dicho, ¿verdad? También la pandemia nos ha invitado a veces a utilizar un poco más el Internet, a utilizarlo también de maneras distintas. Y eso también nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos un poco sobre qué pasa con las personas que no tienen el acceso. Y es justamente ese el tema que tenemos hoy en esta sesión. ¿Qué pasa con los públicos, las personas que tienen un acceso con conectividad limitada? ¿Cómo hacer llegar el tema también de la alfabetización mediática e informacional, cómo trabajarlo? Y ya pues Pita nos daba por ahí un primer acercamiento de cómo lo han llevado también a cabo en el proyecto de Mili. Sí, Pecha, quizás también la pregunta que nos hacíamos aquí en el estudio donde estamos es que si este branding que hicieron, esta estrategia de marketing puede ayudar a superar esto que menciona Cristina, que es muy importante, esas imposibilidades, esas barreras que existen para el acceso al servicio. Cuéntanos un poco más de cómo esta estrategia de mercadeo les ha ayudado al proyecto. Bueno, yo creo que sobre todo porque se habla de la cosa, en cuanto a levantar el conocimiento de que hay algo como una competencia mediática, porque la mayoría de la gente no reflexiona que el uso mediático también es una calificación que te ayuda en la vida, ¿no? Y yo creo que, porque lógicamente tenemos los logotipos, pero utilizamos también los facilitadores, lo han visto, tienen sus playeras, eso crea comunidad, por un lado, que yo creo que es muy importante, pero por otro lado también se reconoce después en las comunidades y te acuerdas que sí hay esa competencia mediática. Y yo creo que es importante de que no lo tomamos como, claro, hay medios y los uso y lo puedo hacer sin cualquier... No es como una calificación que te dan en la universidad, pero es una calificación como... Sí, yo creo que también igual lo importante como leer, escribir, matemáticas, etcétera, porque te ayuda a hacer tantas cosas mejor, informarte mejor, acceder cosas que te entretienen o cosas que puedes hacer, a discutir, debatir en el ámbito social, en público. Y con eso también, por supuesto, también es una competencia de cambiar tu sociedad. Nosotros aquí en Namibia vemos que ahora hay un movimiento muy fuerte en contra de la violencia contra las mujeres, que aquí en Namibia es un problema muy, muy grave. Y algunos activistas han movilizado bastante fuerte en contra para que el gobierno actúe en contra de la violencia contra las mujeres. Y han utilizado técnicas mediáticas, los hashtags y contando historias, y con esa movilización han cambiado algo aquí en la discusión social. Y yo creo que esa competencia no es algo que debemos pensar que ya de alguna manera lo vas a aprender. Si lo dejamos así, no vamos a tener un espacio constructivo mediático, sino tenemos que ver que en la escuela aprendan eso. Para mí es parte de la educación cívica también. Y que para utilizar su creatividad hay que aprenderlo y hay que reflexionar mi propio uso mediático. Y eso creo que es muy importante. Pero yo creo que Oneida quiere decir algo. ¿O no? ¿Quiere hacer una Adelante. foto? Adelante. A mí me emociona en realidad oír tanto a Pita, porque en realidad tanto lo que él cuenta nos inspira y también nos hace pensar que estamos llevando una ruta paralela bastante interesante, y creo que eso nos motiva muchísimo, porque ellos en Namibia tienen un camino recorrido de mucho más tiempo que nosotros. Y es de verdad muy inspirador escucharle y nos entusiasma mucho, porque también nos permite ver que estamos haciendo cosas similares que pueden ser también muy, muy interesantes para la comunidad. Muy bien. Bueno, antes de seguir con nuestra próxima presentación, Cristina, tú tenías otra de las preguntas que preparamos para el público, o si también tienes impresiones sobre lo que
Recién nos cuenta Peta. No, la verdad es que a mí el trabajo que ha hecho Mili me ha causado curiosidad desde hace muchos años, así que estoy muy contenta también de estar en esta sesión y escucharlo de una fuente primaria, digámosle, ya que estamos hablando aquí en el tema de la alfabetización mediática e informacional. Y sí, hoy ando un poco preguntona, ando ahí un poco bastante curiosa, y es que en la pregunta anterior les cuestionábamos sobre qué les gusta hacer o qué hacen cuando están conectados, y ahora queremos saber si ustedes se han puesto a pensar cuánto tiempo aproximadamente pasan conectados. Entonces, esa es la pregunta que queremos que ahora nos contesten en el chat. ¿Cuánto tiempo pasas a diario conectado en Internet? Nos vamos a Ahí está. sincerar, Juan Sebastián. ¿Cuánto tiempo pasas tú conectado? Ahí está. Yo creo que en alguna de las sesiones anteriores del Campus AME hablamos de esto y comentamos de este servicio que tienen algunos teléfonos móviles donde te dicen cuántas horas. Yo creo que en su momento di las horas que yo estaba. Era algo entre 3 y 3 y media, pero esto ya me da un poco de vergüenza. Dios. No, bueno, no hay que tomarlo así. Hay que pensar que es un tiempo que se aprovecha mucho, seguro que sí. Pero bueno, ya que hay que sincerarse, yo me imagino que los que están con nosotros también se van a sincerar con la mano en el corazón, diciendo cuánto tiempo están pegados ahí al Internet. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para las Sí, dos. y de hecho ya lo están haciendo, nos están hablando aquí que están de 4 a 5 horas, unas 10 Ok. horas, 8, 10 horas, Ah, también bueno. nos hablan de unas 12 horas, 6 horas, y dicen que también ahora con la pandemia esta Sí. conexión se ha incrementado hasta 7 horas o más, 10 horas, y la realidad es que, mira, yo también me puse a pensarlo, y yo tengo activado en mi teléfono el balance digital, entonces automáticamente llega un momento en el que mi celular bloquea todas las aplicaciones. Pero Ujú. antes de eso, yo me puse a contar y paso 13, 14 horas conectada, ya sea por trabajo, digamos las 8 horas, pero luego viene el entretenimiento, ¿no? Entonces, también cuando ya lo contamos así, te das cuenta de la cantidad de tiempo que pasamos conectados. Y nuevamente nos trae a preguntarnos qué pasa con las personas que tienen limitado ese acceso. Y ya Peter también nos comentaba sobre cómo la conectividad nos ayuda también a entender nuestras realidades y cómo transcurre también nuestro rol en la sociedad. Y por eso precisamente también queremos presentar el proyecto Informatecos, que es la segunda sesión de lo que tenemos preparado hoy. Entonces, Sí, no sé Cris, si te parece. adelante. Claro que sí, preséntalos. Ojalá tengamos, me pareció muy interesante eso que dijiste, el crecimiento después de la pandemia. Ojalá al final tengamos algún tiempo quizás para que nuestros expertos nos compartan sus reflexiones, quizás tú también sobre la escena post pandemia. Pero sí, pero por favor, adelante, presenta a nuestro siguiente proyecto, experiencia aquí en el Campus AMI Centroamérica. Bueno, por ahí van a decir que hago trampa porque ya pueden ver aquí detrás que tengo el logo de Asociación Comunicares. Para mí es un gusto presentarles el proyecto Informatecos. Este es un proyecto de Asociación Comunicares, el cual se está llevando a cabo actualmente para que jóvenes, especialmente de 4 áreas lingüísticas de Guatemala, quiché, quechí, achí y cachiquel, conozcan sobre la alfabetización mediática e informacional, sobre el uso crítico de los medios y por supuesto que puedan hacerlo en su idioma materno para poner en práctica y ejercer su derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Todo esto lo están haciendo a través de talleres y encuentros lúdico-pedagógicos y están llevando a cabo algunas actividades y acciones muy interesantes que les cedo entonces el micrófono a Oneida Rodas, la directora de Asociación Comunicares, para que nos presente el proyecto Informatecos. Muchas gracias, Cristina. Estoy aquí. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Ahora lo que quiero ver nada más es de compartirles la presentación en pantalla completa. Ahí estamos. Muy bien.
Quiero presentar, de verdad, me da mucho gusto presentar y empezaré yo con la presentación y más adelante tendrán también la posibilidad mis compañeros Juan Cucul y Mayari Kutzal de poder participar en este conversatorio, en este espacio para poder conocer sobre este proyecto. Aquí estamos hablando de que en Informatecos nos informamos, analizamos, comunicamos. Hacemos AMI en Guatemala. Y es un proyecto que estamos haciendo de la mano de Deutsche Welle Academy y este proyecto es muy importante para nosotros. ¿En qué consiste Informatecos? Informatecos consiste en un proyecto que pretende que jóvenes de zonas lingüísticas mayas conozcan herramientas mediáticas, hagan análisis crítico de la información y se expresen libremente en su idioma. Es muy importante para nosotros entender que siendo Guatemala un país pluricultural y multilingüe, tener un proyecto que pretenda generar espacios para jóvenes en zonas lingüísticas mayas que estén lejos de sus idiomas maternos no era congruente. También estábamos conscientes por la amplia experiencia que tenemos en el trabajo de campo con los jóvenes, que en muchas zonas la utilización del idioma maya ha venido en detrimento, porque incluso muchas veces son los mismos padres los que promueven que los hijos ya no aprendan el idioma materno. Las escuelas no están facilitando las clases de la primaria, por ejemplo, tanto como quisiéramos en el idioma materno de los niños y niñas. Y no obstante, los chicos conocen su idioma y no lo están expresando. Entonces, queremos como encaminar hacia las zonas lingüísticas en Guatemala para esta libertad de expresión en el idioma. Informatecos tiene varios ejes de trabajo. ¿Cuáles serían esos ejes de trabajo? Hoy les quiero compartir un poquito acerca de qué hemos venido haciendo en Informatecos. El primer eje de trabajo que les quiero platicar es un mapeo. Un mapeo es el sondeo exploratorio que hemos venido haciendo en 4 zonas lingüísticas de esta manera. Ustedes en su pantalla pueden ver el mapa de nuestro país, el mapa de Guatemala. Ahí están las 22 zonas lingüísticas que tenemos en Guatemala. Y como ustedes pueden darse cuenta, estamos mapeando 4 de ellas. Y es muy importante, digamos, comprender que juntos estamos trabajando en la zona Achí, la zona Quechí, la zona Cachiquel y la zona Achí. De esta manera, estamos trabajando y hemos ya levantado todos los datos a través de sondeos de exploratorios por medio de encuestas, pero también hemos hecho grupos focales que nos han permitido recoger este reporte cualitativo. Aquí la información que hemos ya recibido nos habla y nos describe la mirada de los jóvenes indígenas y su relación con los medios y los hábitos como ellos que tienen para consumir los medios de comunicación. Esto ha sido muy importante y nosotros ahorita estamos en una fase de tabulación de estos datos, pero sí, por ejemplo, hay algunos datos muy interesantes, por ejemplo, respecto a la relación que los jóvenes tienen con la radio y cómo la encuesta nos explica y nos demuestra en un 90% cómo los jóvenes siguen expresando credibilidad en la radio. También nos parece muy importante cuando preguntamos a los jóvenes respecto a la utilización de su idioma materno en espacios públicos, espacios comunitarios, las mismas redes sociales. Ellos dicen que muchas veces ellos no utilizan su idioma materno en las redes sociales debido a que les da pena, les avergüenza utilizar su idioma materno, pero lo conocen y lo utilizan en sus espacios privados. Entonces nos parece que siendo un derecho humano el expresarte en tu propio idioma, el proyecto Informatecos puede crear y generar la diferencia logrando que los jóvenes se vayan expresando en su propio idioma materno. Durante este momento de mapeo, trabajamos en paralelo un proceso de validación de metodología digital que introduciera conceptos AMI entre los jóvenes indígenas. Informatecos no nació en la zona digital. Informatecos nació en la zona de la vida real, del cara a cara.
pero vino la pandemia y nos hizo dar un paso atrás y decir, bueno, tenemos la pandemia, estamos todos confinados, entonces, ¿cómo podemos venir trabajando así? Entonces, nos hemos capacitado como equipo también para tener herramientas lúdico-pedagógicas y trabajar de manera digital con las y los jóvenes. Entonces, hemos validado este espacio. Quiero comentarles que Informatecos es como, hablar de Informatecos es como una tierra ficticia, donde se hace énfasis a la información como en muchos de los proyectos que nosotros desarrollamos, pero aquí estamos hablando sobre la información, ya sea digital, ya sea análoga, de todo tipo de información. Y lo que pretende el nombre es generar un espacio de propiedad, un sentimiento de propiedad y de identidad de los participantes. Ser un informateco o una informateca es ser parte de una cultura AMI. Te identifica como una persona que pertenece a una generación que observa, compara, se informa y utiliza la información con análisis crítico. Tal y como lo harías en cualquier lugar para tener una nacionalidad de un país cualquiera, en un país en el que no naciste quizás, ser un informateco te obliga a conocer también las reglas, a conocer las competencias, a conocer qué es ser AMI para realmente ser un informateco. Entonces, este mapeo nos ayudó a recoger muchísimas ideas y a conceptualizar realmente cómo los jóvenes están manejando esta relación con los medios de comunicación. Muy pronto estaremos dando a conocer este estudio que de verdad nos está arrojando material muy, muy importante que nos ha brindado insumos para seguir adelante con el trabajo. Otra área en la que trabajamos en Informatecos es la formación. Por ejemplo, estamos haciendo la introducción de AMI entre jóvenes en esta época de pandemia por medio de talleres digitales lúdico-pedagógicos. Estamos trabajando la transversalización de AMI en todas las actividades de Comunicares. Comunicares es una entidad que ha trabajado por 15 años en la comunicación, utilizando la comunicación como una herramienta para el desarrollo. Y conforme fuimos conociendo AMI, nos dimos cuenta que, ya hacíamos cosas AMI, pero no tenían ese nombre. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar para transversalizar en todos nuestros proyectos AMI como un eje importantísimo para poder trabajar. También estamos haciendo la transversalización de AMI en Radio Sayaché y con ello en las organizaciones de la sociedad civil en las que trabajamos. En la fotografía de arriba pueden ver ustedes una escena de uno de los talleres digitales que hemos trabajado con los chicos. Y en la de abajo pueden ver también algunas de las actividades que desarrollamos en Radio Sayaché. Es muy interesante porque en Radio Sayaché habíamos traído ya unos 3 años de trabajar con organizaciones de la sociedad civil a quienes habíamos venido formando en procesos comunicacionales. Es decir, tenemos organizaciones que trabajan, por ejemplo, derechos de la mujer, trabajan organización juvenil, trabajan cuidados campesinos, por ejemplo, para trabajar cultivos orgánicos. Tenemos organizaciones que trabajan espacios para promover trabajo cooperativo en la comunidad. También tenemos una organización que trabaja el agua como un derecho humano. En fin, hay unas 20 organizaciones que se han venido capacitando y entonces lo que hemos venido haciendo para transversalizar este tema es incluyendo AMI en la programación de la emisora radial. Incluimos definitivamente el quechí como parte de la programación, o sea, estamos impulsando el idioma local para que en ese idioma sea en el que la gente se exprese y ahí Juan nos va a poder compartir muy bien porque él es parte de este proceso. Las organizaciones locales se han también capacitado en temas AMI. Antes lo estábamos haciendo de manera presencial, ahora lo estamos haciendo de manera digital para que lo que siguen haciendo en la comunidad tenga esta capacidad de análisis crítico, sobre todo en el marco de la infodemia que ha venido a raíz del coronavirus. Y bueno, hemos hecho talleres, por ejemplo, hemos tratado de llevar a hacer de la Radio Sayaché un espacio comunitario, cultural para la comunidad, donde, por ejemplo, hacemos foros, hacemos seminarios y los jóvenes llegan a la radio y allí nosotros trabajamos directamente con ellos y ellas en procesos también de formación AMI.
Otro de los ejes en los que trabajamos en Informatecos es la producción multicultural. Si ustedes entran a nuestra página de Facebook, encuentran la página de Comunicares, allí ustedes van a poder apreciar una serie de producciones audiovisuales que hemos venido trabajando con personas que son parte de nuestro staff. Una de las claves que ha venido a ser muy importante en el avance de la producción multicultural es contar con productores AMI locales. Es decir, aquí en la fotografía vemos a Rosy, que ella es una productora multicultural del área quiché. En la fotografía abajo vemos a Glenda, que es una productora multicultural achí. Y en cada una de las 4 regiones tenemos personas que hablan el idioma, que pertenecen a la región y que se han capacitado tanto en alfabetización mediática e informacional como en la formación de jóvenes de manera directa. También hemos venido trabajando producciones de índole educativo, como es nuestra guía en clave de AMI, que resume una forma AMI de trabajar desde Comunicares. Es decir, utilizando nuestra metodología, nos permite hacer un check, ¿verdad? Para saber si lo que estamos haciendo es AMI o no, y si tiene la pertinencia cultural que se requiere en el caso de nuestras producciones. El siguiente eje que les quiero compartir es la de comunicación estratégica. Parte de lo que nosotros queremos hacer a lo largo del proyecto Informatecos es visibilizar a Comunicares como un mediador de competencias AMI en el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con organizaciones, con tomadores de decisiones y con medios de comunicación, posicionando el tema AMI, hablando de la alfabetización mediática informacional, hablando, por ejemplo, de los peligros de la infodemia, hablando de ciberbullying, hablando de grooming, hablando de otras situaciones que se marcan en el mundo digital, por ejemplo, y entonces hemos buscado espacios en medios de comunicación, y aquí en las fotografías ustedes pueden ver a algunos de mis compañeros en espacios de medios de comunicación locales o nacionales que nos han venido abriendo las puertas para ir posicionando el tema. O sea, ya hemos logrado que los medios en Guatemala hablen del tema, que esto no se hacía antes, y ahora nos estamos dando cuenta de estos resultados a través de esta estrategia de comunicación. Y el último de los ejes en los que trabaja Informatecos se llama la ventana de Ana. Y la ventana de Ana es un concepto creado para el análisis y la formación de voceros juveniles. De ahí el nombre La Ventana de Ana, porque Ana es un nombre bastante común en Guatemala y lo aprovechamos como para decir, esta es la ventana del análisis. Entonces, aquí nosotros estamos haciendo una formación de jóvenes líderes, voceros AMI, en las 4 zonas lingüísticas. Es decir, en la fase anterior, en la fase de formación, les decía, estamos formando jóvenes, los estamos acercando al tema AMI. Pero en el caso del módulo de la ventana de Ana, trabajamos una formación prolongada. Es decir, esta formación consta de 6 módulos en los que estamos formando a los jóvenes y con ellos estamos haciendo producciones, les estamos enseñando a hacer análisis de contenido, estamos trabajando con ellos, por ejemplo, producción desde sus mismos teléfonos móviles para que los utilicen como una herramienta de producción. Estamos haciendo también foros públicos. Yo aquí a la derecha les coloqué un par de fotitas de algunos foros que estamos llevando a cabo en espacios digitales, en donde estamos abordando temas y analizando precisamente información que posiblemente pudiera estar como siendo un tema de coyuntura cada vez más importante. El día de mañana, por ejemplo, tenemos un foro donde vamos a hablar sobre la importancia de la salud mental en tiempos de coronavirus y la verdad es que es parte de lo que la ventana de Ana está haciendo, abriendo la ventana e invitando al análisis a través de los diversos espacios digitales. Informatecos es un proyecto que tiene la intención de trabajar cada vez con más jóvenes en estas 4 zonas lingüísticas. La apertura ha sido increíble. Hemos hecho muchísimas alianzas con el Ministerio de Educación, con autoridades locales,
con organizaciones no gubernamentales que coordinan con juventudes, y a través de estos vínculos hemos logrado un cabildeo muy interesante que nos ha permitido acercarnos a las y los jóvenes de esta manera, introduciendo la alfabetización mediática e informacional de una forma divertida, amena y realmente interesante, en donde el joven se siente parte, se empodera y descubre sus propios talentos. Muy bien. Antes de continuar, bueno, muchas gracias por esa presentación tan completa, Oneida, de un trabajo tan arduo, tan intenso. Se nota que ustedes le meten el corazón a este trabajo. Quería muy brevemente recordarles a los participantes que tenemos una memoria Doodle con nuestra artista gráfica Gabriela Racines, quien está haciendo la memoria, los gráficos con los conceptos más importantes a los que vamos a poder tener acceso después. No sé si Gabriela esté por allí. A ver si la podemos ver trabajar. Ahí va, ahí está. Muy bien. Correcto. Bueno, este es el momento ahora. Ahí vemos, tenemos ya una perspectiva más grande. Bueno, ahí vamos a tener los conceptos claves. Ahí tenemos ya unas palabras claves de lo que nos compartió Neida. Pita también, desinformación, odio en la web, cómo contrarrestarlo, seguridad digital. Bueno, una infinidad de temas. En este momento quisiéramos ya darles la palabra a ustedes y también a los participantes. No sé, Cristina, si tú de pronto quisiera conocer ahí tus primeras impresiones, también invitar a Peta y a Oneida que interactúen, y quizás después de que nos comente sus impresiones Cristina, podemos darle paso a Juan y a Mayari. Pero primero, Cristina. Bueno, a mí la verdad me entusiasma mucho encontrar diversas maneras creativas, sobre todo de trabajar el tema de la alfabetización mediática e informacional. Este es uno de los retos principales, el hacer que la AMI sea lo más comprensible posible, y eso solo se logra a través de la práctica. Cuando tú ya, por ejemplo, empiezas a utilizar los medios, entiendes que tu celular puede ser una herramienta para comunicar, para expresarte, para acceder a información, y le encuentras un uso diferente. Creo que en este mar de información que estamos, aprender a utilizar la información a nuestro favor es clave para ejercer diversos derechos que nosotros también tenemos. Y tenemos el chat. Recuerden que por ahí también nos pueden ustedes dar a conocer sus consultas. Ya tenemos por aquí algunas preguntitas. Entonces recuerden también a Oneida, a Peter, a Mayari y a Juan, que si entre ustedes también tienen consultas de los proyectos, este también va a ser el espacio en el que lo puedan comentar. Por aquí nos dice Luis, ¿cómo llevamos AMI a madres que les preocupa la seguridad de sus hijos en Internet? ¿Qué piensan al respecto? Nuestros invitados, ¿quién quiere empezar? Tremenda pregunta. Bueno, yo quisiera compartir un poco, yo estaba escribiéndole aquí a Luis en el chat y le voy a terminar de escribir en un momento, pero nosotros en Comunicares hemos abordado esta situación tenemos un taller diseñado en donde hablamos a los padres y madres sobre la importancia de estar conscientes de la brecha digital y de que los adultos no somos nativos digitales. Pero tenemos también que ser muy conscientes de un dicho que conocemos todos: quien tiene la información tiene el poder. Y estamos haciendo una generación de niños que no conocen, por ejemplo, la respuesta a las preguntas como nosotros las hacíamos. Cuando yo siempre les pregunto a las mamás, a las maestras y maestros, les pregunto, cuando tú tenías una duda, ¿a quién acudías?
Y generalmente la respuesta es, bueno, yo acudía a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a mis maestros. Y yo les pregunto luego, ¿y los niños y los jóvenes a quién acuden cuando tienen una duda? Y los mismos maestros y las mismas madres y padres contestan a Google. Entonces, hay una situación de verdad terrible a nivel de brecha digital, porque el padre y la madre tienen ya tanto que hacer que sienten que aprender a utilizar los dispositivos que sus hijos e hijas están utilizando es como algo adicional. Y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por seguir teniendo nosotros información y resolverle nosotros las dudas a nuestros hijos y hacer una explicación a los padres y madres que sí, tenemos que hacer un esfuerzo porque definitivamente hay que acercarnos a los niños, acercarnos a los jóvenes, interesarnos en qué están jugando, cómo están aprendiendo, dónde resuelven las dudas, para juntos ir construyendo conocimiento, porque si no, de verdad, la brecha digital va a ser un proceso de una orfandad terrible en la que los niños y los adolescentes no sienten que papá o mamá o el maestro o la maestra son quienes están en condición de resolver las dudas de la vida. Y yo creo que sí, tenemos que hacerlo. Nosotros hacemos un taller muy interesante donde hacemos a los padres y a los maestros como regresar a su infancia, ver esta situación de información y poder y animarlos a utilizar dispositivos, ¿verdad? Para que no sientan que eso es un enemigo o que es una barrera, sino puede ser una herramienta para que coadyuve a la educación, que coadyuve a la mejor calidad de vida, a dialogar entre generaciones. Yo creo que una palabra muy clave que tú dijiste, Oneida, es juntos y reflexionar. Yo creo que yo no sé cuáles van a ser los desafíos de mis hijos y por eso no los puedo preparar. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar las cosas juntos y reflexionar juntos con ellos para que crezca la habilidad de ellos de reflexionar y también de entender qué es lo que están haciendo allá. Y entonces ellos mismos tienen la habilidad de protegerse y de reflexionar. Y a veces van a venir y preguntarme cosas que yo no sé. Yo creo que lo peor que puedo hacer es pretender que sepa mientras que no sé. Sino entonces decir, ok, yo no sé, pero juntos podemos tratar de encontrar la solución. Eso creo que es muy importante que los niños aprendan que juntos sí podemos encontrar la solución. Eso no significa que mi papá o mi mamá ya debe saber todo en anticipación, porque todo eso cambia también. Y después, yo como papá, yo también siento a veces, y yo tengo que ser un poco también el ejemplo para mis hijos. Si me ven a mí todo el tiempo en el celular, o si me ven levantarme de la mesa cuando estamos comunicando y hablando, claro que me van a copiar, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante que como padres y madres seamos responsables también en lo que hacemos nosotros. He encontrado aquí otra pregunta muy interesante. María Juárez desde México. Yo creo que quizás Oneida lo mencionó brevemente en términos de las etnias, pero preguntan aquí que si hay algún material AMI que aborde directamente el tema del racismo y los discursos de odio, también lo mencionó Petra brevemente, y que cómo se puede contrarrestar usando la alfabetización mediática e informacional. Me gustaría que Petra nos compartiera su opinión en concreto sobre esto. Bueno, en cuanto al material, hay varias en inglés. Yo sé de varios recursos que hay. Nosotros como Mili tenemos un módulo que explícitamente se trata del discursos de odio, y eso incluye sobre todo también el racismo, que es un tema muy prevalente en la vida. Sí, ahí tenemos algunas cosas que son más, digamos, manuales que utilizamos nosotros para los talleres, pero yo sé que hay varias otras organizaciones que tienen material sobre este tema, porque en varios países, no solo aquí en el sur de África, sino también en los Estados Unidos y en varios países de América Latina también tienen ese problema. ¿Sí? Concreto, no sé qué hay en castellano, pero me imagino que Oneida y Cristina tal vez sepan de alguna
página. Una organización que a mí me gusta mucho y que también ya tienen algunas cosas en castellano, yo creo que es First Draft, que es una organización estadounidense que tienen mucha oferta y también una oferta muy accesible. Sí, a mí también First Draft me encanta, siempre la recomiendo a donde voy. En España tienen bastante material para contrarrestar el discurso de odio en línea. Tendría que buscar el material específicamente para poder dar los nombres, pero ellos sí son precursores en ese tema, sobre todo por temas de extremismo religioso y también de discriminación hacia la población gitana. Entonces han elaborado material muy interesante al respecto. Este es un momento perfecto para darle la cabida, la bienvenida a Juan Cucul y a Mayari Kutzal. Pues, ¿quién más para responder a esta pregunta y hablarnos un poco más sobre el abordaje del racismo y el discurso de odio desde la AMI, que dos personas que trabajan directamente en territorio, productores AMI en idiomas específicos? No sé si Juan quizás quiera comenzar o Mayari. Hokain chiruli honala na Juan, Jonsai Cholahilcho Okere, Hokain Intikibli Atinaxa Atinoal Ekchi, la Ina Juan Cucul. Muy buenas tardes, soy Juan Cucul, pertenezco a una de las 22 etnias que convivimos interculturalmente, multiculturalmente, perdón, aquí en el país de Guatemala. Respecto a la pregunta y parte del proyecto de Informatecos, eso es lo que estamos haciendo. Desde el inicio también Juan Sebastián decía algo muy imprescindible que requiere de compromiso aquí en nuestro país y por supuesto aquí en el municipio de Sayaché. El 95% de los habitantes de mi municipio somos pueblos originarios de la etnia Ekchi. Entonces, los jóvenes, como bien decía nuestra directora, se avergüenzan. Quizás no se avergüenzan, sino que es por los perjuicios sociales que hoy vivimos en este país. Todavía no estamos capaces de dirigirnos en las redes sociales en nuestro propio idioma. Muchos de nosotros ya lo estamos haciendo porque quizás no es solo un derecho, sino que es algo que nosotros debemos de dar a conocer independientemente en qué plataforma digital sea, en Facebook, en TikTok, en Instagram o en todas las redes sociales, porque sabemos de que son redes sociales que están aptos para todo el público. ¿Por qué no miramos tantos contenidos aquí en Guatemala? Nuevamente llego a los perjuicios sociales, la discriminación. Hace algunos días estábamos viendo en varios medios de comunicaciones reconocidos de que TikTok estaría eliminando cuentas de personas que tienen ahí, que a mí me da mucha pena mencionarlos porque estamos en pleno siglo XXI. Entonces, discriminar en redes sociales, siento de que eso es algo que no debería de sucederse. Sin embargo, esto pasa. No únicamente en Guatemala, sino que en muchas partes del mundo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como productor AMI, estamos posicionando nuestros idiomas maternos en Internet, en las diferentes plataformas digitales, asimismo por medio de radiodifusión. Yo tengo un programa radial el cual se llama Conectados, que sale todos los días sábados en Radio Sayaché, donde abordamos temas importantes. Sale en los dos idiomas, idioma Ekchi, en el idioma español, porque eso es lo que debemos de posicionar para poder erradicar, o quizás no erradicar, sino que disminuir el racismo que hoy se vive en los diferentes países y, por qué no decirlo, aquí en el país de Guatemala, en donde estamos. Y asimismo, tengo yo un segmento de entrevistas donde entrevisto a un grupo de expertos en temas AMI y también es traducida en el idioma Ekchi. Siempre nuestro contenido va en los dos idiomas para que también todo el público entienda, comprenda
el mensaje que nosotros estamos dando. Porque yo siempre lo he dicho, el idioma Ekchi es como cualquier idioma en el mundo, es como el inglés, es como el español, que son los más dominantes. Entonces, ¿por qué nos va a dar pena? ¿Por qué nos va a dar vergüenza hablarlo, ya sea, no importa, independientemente en donde vayamos, y también utilizar los trajes típicos? Entonces, por los perjuicios sociales, es como un trauma que está en la mente de muchas personas en el mundo, no únicamente en los pueblos originarios, sino que eso es algo que pasa en muchos países, pero algo que debemos de hacer es siempre estar conscientes y siempre invitar al público y siempre verificar bien qué es lo que nosotros hacemos, si nos gustaría que nos hicieran, porque sabemos de que es algo que no podemos hacerlo. Por ejemplo, en el caso mío, independientemente sea quien sea, yo no tengo ninguna restricción de comunicarme con quien sea, porque yo sé de que todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios, independientemente de la religión. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que nosotros hacemos aquí en Informatecos, y siento de que como originario, como guatemalteco, que eso es lo que yo soy, en muchos casos también tildan a las personas originarias de otro nombre. Sin embargo, yo soy guatemalteco, soy maya Ekchi, entonces eso es lo que siempre, ese es el mensaje que también le damos a los pueblos aquí en este municipio de Sayaché, que se encuentra posicionado el proyecto de Informatecos, donde también lanzamos el tema AMI en el propio idioma aquí de los habitantes. El espacio a mi compañera Maggie, sé que también tiene ahí algunos puntos que darnos a conocer. Claro que sí, adelante, Mayari. Shkakiji bonojel, kanila yikiko truma yishintze troman kawakashaki wawechu pamre junti comalis re, ringnubi Mayari, Matios Chihuerumayo Jihuacashaj. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este espacio. Pues estamos realmente muy contentos y muy convencidos acerca del trabajo que estamos realizando dentro de nuestras zonas lingüísticas. Mi nombre es Mayari Kutzal y en conjunto con mi compañero Juan Cocul, pues conformamos parte del equipo de productores locales en dichas zonas lingüísticas. Quiero en esta oportunidad inicialmente realzar algunos puntos que Juan ha platicado y que desde nuestra experiencia pues es muy relevante. Considero importante y oportuno mencionar que los prejuicios tienen una base desde hace muchos años. En Guatemala, los pueblos originarios hemos vivido más de 500 años de represión. Esto involucra entonces que tengamos también un dato histórico bastante profundo respecto a nuestro papel como, en este caso, como mujeres originarias dentro de nuestro contexto. Hablar de un tema de alfabetización mediática e informacional en Guatemala resulta de gran impacto. Primero, porque desconocemos sobre ello. Segundo, porque no sabemos cómo abordarlo. Y tercero, porque tampoco tenemos ese hábito de compartir esta información. Entonces, dentro del marco de este proyecto, me parece bastante interesante comentarles que también hemos tenido bastante cuidado en no folclorizar algunos términos, por ejemplo, en que los jóvenes den mensajes persuasivos para otros jóvenes que no caigan en una folclorización como tal, sino que se dé a través de la libertad de expresión que tenemos todas y todos. Entonces, eso tiende también a que dentro de nuestro contexto y en nuestro país se considere como una acción de folclorización. Y menciono esto porque considero importante remarcarlo. Y segundo, pues como ya lo mencionaba Juan, pues a través de mensajes que transmiten desde nuestro idioma materno, en este caso desde nuestro idioma materno lo consideramos como un idioma maya. ¿Sí? Un segundo idioma pues ya va a ser el castellano, e incluso algunas personas manejan un tercer idioma que es uno extranjero y diferente a los dos anteriores. Entonces, tener esta empatía con nuestros jóvenes es sumamente importante. ¿Por qué? Porque primero pues buscamos acercar esta información, que ellas y que ellos tengan este acceso, analicen, critiquen la información.
¿Cómo vamos a aprender a criticarla? Verificando fuentes, verificando de dónde obtenemos la información. Resulta un proceso bastante fuerte, podríamos llamarle, porque verificar la información nos lleva también a conocer autores, a conocer la línea de pensamiento, a buscar la confiabilidad que nosotros tengamos para este proceso. Y segundo, pues nos va a llevar a la criticidad. Y es importante mencionar también y recalcar lo que decía la licenciada Oneida Rodas, pues que prácticamente quien tiene acceso a la información también tiene poder. Y el poder entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? No podemos manejar este poder para desinformar a las otras personas. Y sin embargo, inconscientemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de analizar esta información. Entonces, con esto, pues quiero comentarles también que una gran parte de la información que manejamos, pues desconocemos la fuente. ¿Pero por qué es? Porque inicialmente desde nuestro sistema educativo, desde nuestro sistema político, desde nuestro sistema organizacional, pues tenemos la limitante de que a los pueblos originarios, en este caso, se tenga un libre acceso a la información. Nos manipulan la información para que nosotros consideremos que todo lo que se dice es verdad, y si no tenemos este interés en formarnos, en autoformarnos prácticamente, pues prácticamente este tema de la alfabetización mediática e informacional se limita mucho. Entonces, considero que no solo es importante tener esta mediación en cuanto a la información, sino que también a través de este proyecto de Informatecos, pues también acercamos nuestra realidad de pueblos originarios al mundo. Lo digo al mundo porque creo que ya estamos fuera del parámetro nacional y eso es algo que nos llena de mucha alegría. ¿Por qué? Porque estamos visibilizando que los pueblos originarios en Guatemala, que prácticamente somos una mayoría, tenemos ese derecho y ese acceso y la responsabilidad también de interactuar en el mundo virtual. Muy importante, muchas cosas interesantes para el debate. Sobre todo, recién que te escucho y vinculándolo con lo que decía Pecha, la necesidad de conocer el contexto, la realidad social particular a la hora de entrar a trabajar con AMI en comunidades. Hay una pregunta pendiente. Yo creo que Oneida ya lo mencionó un poco, pero quizás Pecha nos pueda hablar un poco más. Durante el tiempo de la pandemia y sin la posibilidad del contacto con los jóvenes y el público objetivo, y cómo han hecho los talleres con gente que no tiene internet, por ejemplo, cómo han solventado esos problemas. Coronavirus, confinamiento y fuera de todo gente que no tiene acceso a internet. Pecha y después Oneida. Tal vez dos respuestas breves a esa pregunta. Uno, yo creo que la falta de acceso a Internet, hay que preguntar por qué no hay acceso. Y yo creo que lo que Mayari y Juan nos estaban contando es parte de una falta de acceso. La falta de acceso también puede ser por una falta de confidencia en sí mismo, en expresarse o en informarse en su lengua. Y yo creo que recibir un entrenamiento en AMI ayuda a sobrepasar esa cosa que me impide el acceso y sentir que yo me puedo expresar en mi lengua materna, en mi lengua indígena. Es una experiencia muy importante que también ayuda a mejorar el acceso y el acceso activo también en el sentido de crear cosas. Y de veras quiero felicitar a la comunidad de informatecos por ese trabajo, porque yo creo que es muy importante ver ese aspecto también y hacerlo explícito y no tener un miedo de abordar el tema. Para contar un poco del ejemplo que hemos hecho aquí, bueno, nosotros hemos intentado algunas cosas digitales, donde normalmente lo que intentamos es que, por ejemplo, se junten jóvenes en centros multiuso donde sí tienen algún acceso a Internet. Algunos comparten celulares o otras cosas
Hemos intentado hacer cosas por WhatsApp donde también se puede interactuar un poco. No tienes que estar como aquí en un webinar todos al mismo tiempo, sino puedes interactuar por un grupo en el momento cuando tienes acceso, porque en Namibia la situación no es que nunca tienes acceso. La situación es que tienes un acceso limitado. Vas al centro de la ciudad y ahí sí tienes acceso y ahí sí puedes hacer algunas cosas. Eso sí ha ayudado y nosotros también lo que hemos hecho es hacer algunos talleres en presencia en las comunidades que no estaban tanto afectadas por el coronavirus, que aquí en Namibia hemos tenido la situación, afortunadamente, que tuvimos como 2 clusters, centros, donde sí había mucha infección, pero muchas comunidades no estaban tan afectadas. Así que en estas comunidades la gente todavía se podía encontrar, bajo ciertas condiciones, por supuesto, pero ahí hemos mandado entonces material y ahí han hecho talleres, pero también no hay una solución a la variedad de problemas. Para nosotros WhatsApp sí ha ayudado también a ofrecer cosas que no te requieren que estés a un cierto tiempo con conectividad. El compartir el acceso en el grupo ha sido una medida que nos ha ayudado un tantito. Pero sí es un desafío. Desde mi punto de vista sí es un desafío y yo creo que algunas de las cosas que hemos aprendido nos van a ayudar en el futuro, también después de la pandemia, especialmente encontrar metodologías que funcionan en Messenger Groups, en WhatsApp particularmente. Eso sí creo que lo vamos a seguir utilizando porque eso también nos ayuda con gente que, por ejemplo, vive en comunidades lejanas y que entonces pueden hacer su interacción cuando vengan a un lugar donde tienen conectividad. Sí. Y lo que también hemos hecho, porque la inequidad económica también es un problema, hemos apoyado a jóvenes para que puedan comprar las tarifas de datos para que puedan acceder. Muy bien. Muy brevemente, antes de darle paso a Oneida, ¿cómo va nuestra artista gráfica, la encargada del doodle? Gabriela, ¿estás por ahí? Queremos ver cómo va el trabajo. Ok. A ver si nos puedes contar un poco cómo te ha parecido la sesión, cómo va todo. Bueno, ahí está. Aquí está un poco de lo maravillosos expositores. Hemos tenido una cantidad de información, es increíble. Yo, aparte de solo graficar, también estoy aprendiendo bastantísimo de cada uno de ustedes y entender justo este tema de la información y cómo puede ser un limitante el idioma, cómo puede ser un limitante tan fuerte los medios. Entonces, estoy aquí bastante fascinada, espero que les guste la gráfica y entender que al final del día es justo lo que Mayeri dijo, la información es poder. Entonces, la idea es facilitar a nuestros jóvenes la mayor cantidad de información y la información adecuada y real en los idiomas locales. Muy bien. Sí, muy importante. Ahí lo estamos viendo todo. Ya lo veremos después todo completo. Yo también tengo mucha curiosidad por ver el doodle final, que va a estar muy interesante. Muy bien. Entonces, ahora sí para darle paso a Oneida. Estoy fascinada con el trabajo de Gabriela, realmente está lindísimo y está sumamente colorido y recoge tanta esencia de lo que hemos venido hablando. Para nosotros, respecto al trabajo con jóvenes que no tienen acceso a datos de internet para poder trabajar, bueno, nosotros primero hicimos algunas, parte del mapeo y de las encuestas previas que hicimos, fue que identificamos que en la mayoría de hogares en los que queríamos incidir, a lo mejor no había un teléfono, un dispositivo para un joven, sino había un dispositivo móvil para toda la familia. Entonces,
lo que estamos haciendo es invitar y pedir permiso a los padres y madres para que permitan que sus hijos utilicen ese dispositivo durante algunas horas a la semana para ser parte de los procesos de capacitación. Entonces contamos con la anuencia de los padres y madres porque nosotros trabajamos desde una política de protección de niñez y adolescencia, entonces estamos siempre buscando la autorización de los padres cuando nuestros participantes son menores de edad. Luego hicimos un análisis en Guatemala solo hay 2 compañías telefónicas, fin, o sea, habían 3, ahora solo hay 2. Entonces, los chicos pueden tener de A o de B, nada más. Y nos dimos cuenta que en ambas compañías lo que están haciendo es, por ejemplo, por comprar 5 quetzales, que es menos de $1 o menos de €1 en internet, vas a tener durante, por ejemplo, 24 horas WhatsApp ilimitado y Facebook ilimitado. Entonces, a través de estos espacios es donde nosotros hemos venido también utilizando esas plataformas de la manera más conveniente para el proyecto. El hecho de poder comunicarnos con ellos a través de WhatsApp e ir alimentando el Facebook también de esta manera. Otra cosa que hemos hecho, al igual que lo que expresa Pita, es generar un tipo de becas a los jóvenes informatecos que son voceros, y lo que hemos hecho es brindarles, comprar los datos de internet para un día, para 2 días, para 3 días, dependiendo, y entonces con esa cantidad de datos que ellos van a tener para cierta cantidad de días, ellos pueden recibir el curso, pueden, por ejemplo, grabar un video y pueden subir ese video y enviárnoslo para producción. Entonces, sí hemos generado este tipo de becas con el apoyo de Deutsche Welle Academy, porque, digamos, obviamente no solo se les da el internet, sino ellos tienen materiales, tienen a los tutores, tienen un equipo, ¿verdad?, completo, que estamos con ellos trabajando constantemente, pero sí, definitivamente para poder acortar esa brecha de falta de acceso, hemos tenido que recurrir a estas estrategias que nos han resultado muy útiles. Muy bien. Cris, ese era, creo que, el tema que te interesaba mucho, ¿no? Trabajar en situaciones de poco acceso y conectividad. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. A mí lo que me gusta es ver también cómo desde extremos se encuentran soluciones creativas que la verdad son bastante accesibles en ambos contextos. Creo que eso también es algo importante de resaltar porque podría darnos ideas de cómo en otros contextos limitados esto también podría llevarse a cabo, que sí hay soluciones, y ahí es también donde quisiera hacerle la pregunta a Peter y a Oneida, porque pareciera irónico, ¿no? Utilizar herramientas análogas o, digamos, metodologías análogas, lúdicas, para desarrollar competencias digitales, mediáticas. Entonces, quisiera que ustedes nos hablaran un poquito de cómo esa sí es una alternativa, que no siempre las competencias mediáticas son un tema de conectividad. Ese es el tema que me gustaría también que pudiéramos abordar brevemente. Oneida, ¿vas tú Comienza. primero? Sí, Ok. ok. ¿Comienzo yo? Ok. Bueno, gracias, Cristina, por tu pregunta, y me parece sumamente importante porque cuando hablas de alfabetización mediática e informacional, inmediatamente te vas directo a pensar en digital. Entonces, tenemos que entender que el análisis crítico y el acceso a la información no necesariamente están relacionados únicamente con aspectos digitales. Están también relacionados con la información que vivimos en el día a día. Uno de los insumos que para nosotros en Comunicares ha resultado sumamente importante es la radio. La radio tiene un alto nivel de impacto en Guatemala, lo sigue teniendo.
me atrevería a decir que en América Latina estamos en esa misma sintonía. La radio se escucha en el bus, en el camión, cuando vas para el trabajo o a estudiar. Te lo llevas el radio de transistores al río para ir a lavar, al área para ir a trabajar, el campo. Entonces, un radio siempre está presente. Y la radio es algo que hemos nosotros utilizado definitivamente como una herramienta para difundir AMI. Otra herramienta que quiero contarte es la utilización y el desarrollo de juegos para generar, por ejemplo, ferias educativas en espacios abiertos con jóvenes. Antes de la pandemia, tuvimos la oportunidad de trabajar una actividad a la que nosotros le denominamos carrusel. Y este carrusel es son varias sesiones, son varios espacios físicos en donde los jóvenes van rotando, tienen cierta cantidad de tiempo. Y en cada estación desarrollamos un juego. Por ejemplo, una memoria, una lotería, un juego de Jenga, pero todo relacionado con alfabetización mediática informacional. De esta manera, el área lúdica que le encanta a los jóvenes se vuelve increíble para analizar, para que mientras juegan ellos vayan desarrollando esta forma crítica de ir trabajando sus gustos, sus preferencias e ir entendiendo que, por ejemplo, una cadena de WhatsApp que llega, no hay por qué replicarla si no puedo constatar antes la información. Pero no lo hacemos en WhatsApp, sino lo hacemos en un juego de feria donde los jóvenes compiten, juegan, gritan y al final tenemos 3-4 minutos de análisis y de cierre que va logrando amarrar todo este conocimiento AMI. Muchas gracias. No sé si ahora, Peter, tú quisieras agregar también. Tal vez dos pensamientos. Yo creo que es muy correcto e importante lo que Neida dice, que yo creo que no depende si lo aprendes por un medio digital o análogo. Yo creo que lo importante es tener la competencia de reflexionar y de analizar y de pensamiento crítico. Y yo creo que si tienes esa habilidad, la puedes aplicar en lo digital y en lo no digital por cualquier modo. Y también si cambia la tecnología. Y la otra cosa creo que es pensar en una variedad de medios para hacer lo más accesible posible. Y para mí siempre es un poco como dar una chispa de reflexión y de análisis. Y esa chispa después se puede hacer, no un juego, pero puede hacer una dinámica. Puede ser porque una persona lo hizo por WhatsApp y después comparte lo que ha aprendido con sus cuates en la calle, porque se sientan juntos y discuten. O puede ser porque todos pueden escuchar un programa de radio y juntos en la familia después reflexionan sobre el tema. Yo creo que la solución no es así lo hacemos y vamos a llegar a todo. Yo creo que tenemos que ver una variedad de métodos para que el mayor número de gente pueda conectar y tenga un impulso para aprender esas habilidades. Y para mí lo más importante es aprender a reflexionar sobre sí mismo y sobre otros. ¿Y qué hace eso? Si entra en esa dinámica, ¿qué significa? Eso para mí es siempre la palabra clave. Crear competencias, qué interesante. Antes de seguir, Chris, yo sé que tenemos una pregunta que es para el final, pero quisiera lanzarla ahora de forma tal que nuestros participantes se vayan preparando y nos puedan ir compartiendo lo que piensan. Es más o menos, queremos saber qué se llevan de esta sesión, qué es lo más importante, qué es esa enseñanza clave que se van a llevar quizás para replicar o para ustedes mismos, que nos la vayan, ahí está, que nos la vayan escribiendo ahí en el chat y para nosotros leerla, o Chris quizás leerlas hacia el final. No estamos muy lejos del final. Teníamos aquí una
una pregunta que también me parece muy interesante. Hay muchos temas, pero quizás muy brevemente. Se habla mucho o hemos concentrado, digamos, estas dos experiencias en términos de la juventud y de una población que es crítica en términos de la formación en alfabetización mediática e informacional, pero también se trabaja con población adulta y otro tipo de población. Yo sé que, Cris, tú tienes una experiencia también interesante en este tema. Quizás tú podrías ser la primera que nos responda a esto y después ver si nuestros participantes tienen algo más que comentar. Sí, bueno, este suele ser un tema de bastante debate, de quién realmente tendría que ser el público principal de la AMI. Y se tiende a pensar precisamente de los niños porque son el futuro, de los jóvenes porque son el presente y que los jóvenes tienen dificultades para interpretar la información, para participar críticamente. Y la realidad es que trabajar la AMI desde esta mirada, digamos, un poco que fomenta cierto estereotipo, podría llevarnos a no instalar capacidades AMI de la manera que nosotros queremos. Y por eso a mí, en los espacios, en los talleres que he tenido con adultos, esa es una de las primeras situaciones que digo de entrada. La alfabetización mediática e informacional es para todos y todas y no es una cuestión de edad. Es una cuestión, ya lo mencionaba muy bien Peter, es una situación de aplicar y llevar a la práctica competencias de análisis y de reflexión. Cuando partimos de esa premisa de que todos interactuamos con la información, que todos interactuamos en un plano virtual y no virtual, entonces todos y todas necesitamos entender que nuestra actividad digital va a tener consecuencias positivas o negativas fuera de ese plano digital. Y cuando empezamos a hacer esta parte de reflexión con los adultos con quienes hemos trabajado, que ha sido autoridades locales, han sido periodistas, comunicadores, y no solo de Guatemala, justamente ayer tuvimos una serie de 2 capacitaciones con comunicadores indígenas de México y también partíamos de esto y de verdad es muy enriquecedor trabajar el tema de la alfabetización mediática e informacional porque siempre les hacemos la pregunta, cuando una cadena falsa o una cadena de WhatsApp viene a tu celular, ¿de quién viene? ¿Viene de un joven o viene de un adulto? Si ves quiénes se pelean en los comentarios, por ejemplo en Facebook, ¿quiénes son? ¿Son jóvenes o son adultos? Entonces, cuando empezamos a analizar estas actividades online, las actitudes y cómo nos desenvolvemos, también es clave ir rompiendo este estereotipo de que solo la juventud o la niñez necesita aprender a desarrollar competencias mediáticas. Y ya lo mencionaba también Oneida en otra intervención, la brecha digital. ¿No? No es que nosotros ahorita, por ser jóvenes, automáticamente ya sabemos cómo utilizarlos, pero nuestros adultos en muchas ocasiones se están quedando atrás. Y a veces también entra este tema de cómo la digitalización puede llegar a ser excluyente con ciertos sectores también de la población, porque por eso es la importancia de los replicadores también, ¿no? De que tú como joven ayudes a tus padres también a entender, romper esa jerarquía también de quién tiene el poder de la información es clave. Entonces, por ahí va un poco la experiencia que nosotros hemos tenido de ser multiplicadores independientemente de la edad, ¿verdad? Asumir ese compromiso de aprender y desarrollar estas capacidades juntos. Muy bien, nos quedan algo así como 10 minutos. Quisiera escuchar brevemente en ese mismo tema a Oneida y a Pecha, muy rápidamente para poder leerles las conclusiones y invitarlos todavía a que nos escriban lo que creen, lo que se llevan, lo más importante ahí en el chat para leerlo después. Pecha. Sí, yo creo que en mí la filosofía básicamente es, bueno, jóvenes, la definición de jóvenes en mí es muy amplia
hasta 35 todavía calificas como joven, así que yo apenas ya no soy joven. Y después, la otra cosa es, mientras que el enfoque sí es en jóvenes, siempre estamos abiertos a jóvenes de mayor edad, ¿no? Los que quieran participar, y tenemos varios que son mayores de 35, que han participado en nuestros talleres y que son facilitadores muy activos también de AMI, vienen y comparten. Yo creo que los maestros, los profesores son un grupo bastante importante de tener en cuenta como multiplicadores. Pero no solo para sus alumnos, sino también para otra gente. Y una cosa, tal vez como anécdota que yo encuentro muy interesante, es que ahora en Namibia lo que vemos mucho es que los padres preguntan a sus hijos si les llega algo en WhatsApp y dudan si es cierto, le preguntan, oye, ¿tú, eso sí es cierto o no? Y entonces los hijos se convierten de cierta forma también en fact-checkers familiares para asegurar que eso es. Y ahí yo creo que es importante otra vez ver que la multiplicación de esas competencias en la comunidad, en la familia, es una manera importante como podemos ayudar a gente. Correcto, yo también tengo que contar que casi que a diario recibo mensajes vía redes sociales para cumplir la función de fact-checker, así como tú lo estás contando, no solo de familiares, sino de mucha gente que ve nuestro programa en el servicio en español de Deutsche Welle, que tiene preguntas de ese tipo, así en concreto. En mi comunidad compartieron esta información. ¿Podría decirnos usted si es falsa o no? Eso pasa con mucha frecuencia. No sé si Oneida nos pueda contar muy rápidamente, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Bueno, yo quiero contarles que en esta experiencia de Informatecos, cuando hemos estado focalizando jóvenes para trabajar con ellos y cuando acudimos a los centros educativos para que los maestros autoricen y acompañen a los jóvenes, los maestros de verdad se han mostrado sumamente interesados. Nosotros ahorita tenemos 2 fechas abiertas para talleres con docentes que no estaban dentro de nuestro público principal, pero que han manifestado deseo por aprender sobre AMI, porque de verdad les ha impactado la forma en la que los jóvenes les cuentan sobre lo que aprenden y los observan y ven cómo ellos actúan. Entonces, ellos quieren también aprender de esto. Otro público que nos ha parecido a nosotros, como ya decía Cristina, muy interesante son los comunicadores sociales de la localidad. Es decir, personas que trabajan en radios, canales de cable, o bien podrían tener sus propias páginas informativas en redes sociales. Y estas personas han manifestado también inquietudes de aprendizaje y creemos que finalmente todos hacemos comunidad, y una comunidad más analítica es una comunidad más informada y una comunidad que de verdad se va protegiendo más y que va siendo más clara, ¿verdad? Con la información que maneja. Entonces me parece que todos debemos aprender AMI, y yo solo quisiera como acentuar que no importa si trabajas con adolescentes, con docentes o maestros, o si trabajas con adultos de medios de comunicación, nunca descuides la parte lúdica, porque esto llama la atención, genera recordación constante y además encanta porque siempre nos gusta pasarla bien. Entonces creo que la parte lúdica debe ser siempre tomada en cuenta, porque es demasiado claro y demasiado evidente que mientras juegas aprendes, y eso es muy importante. Comentarios, porque ya vamos cerrando. Antes de eso quería darle paso otra vez a nuestra artista gráfica que nos acompaña, Gabriela, haciendo la memoria Doodle. Gabriela, ¿estás por ahí? Queremos darle otro vistazo rápido a este. ¡Wow! Ya se ve todo, mucho contenido ahí.
Sí, como pueden ver, hay bastante contenido de lo que pudimos escuchar de las conferencias de Pita, de Oneida, de Juan y de Mayra. Yo les puedo decir como un resumen así súper rápido, que ha sido algo que me ha encantado. Que bueno, todo el trabajo y el esfuerzo que está haciendo AMI es para personas de todo tipo, de todas las lenguas, justo para poder llevar este tema de libertad de expresión en la lengua materna. Como les había dicho, la información es poder, y sobre todo también poder hablar a partir de nuestra experiencia, de nuestra identidad, ¿no? También topamos temas sobre los padres, que me pareció súper interesante, porque ahora es como un punto crítico de cómo llevarlos, y me encantó lo que dijo Peter, creciendo juntos y protegernos, que creo que es algo muy importante para crecer en familia, ¿no? También las facilidades que da AMI a todos los grupos de jóvenes, ¿no? Eso es muy bonito, porque siento, justo lo que estaban hablando, de que esta parte lúdica hace que sea mucho más fácil de digerir la información y nos dé resultados también mucho más rápidos en los jóvenes, ¿no? Entonces me pareció muy bonito todos los proyectos que llevan, por ejemplo, el que graben, el que Juan también tenga su radio, me pareció lindísimo. Me encantaría algún día poder escuchar el radio, o sea, no voy a entender buena esta traducción, pero qué rico escuchar idiomas diferentes. Conocer la realidad mediática de los jóvenes básicamente ha sido el tema, ¿no? Cómo la desinformación, el odio en la web, cómo contrarrestar estos temas a través de compartir, de preguntar, de tener un guía que nos ayude a aclarar la información. Eso sería básicamente la información que hemos recibido el día de hoy. Muy bien, muy completo. Muchísimas gracias, Gabriela. Se ve muy bien. Es que ha sido una sesión suculenta, llena de cosas, muy nutrida, muy completa. Muy bien, este documento gráfico lo tendrán todos ustedes. Vamos a hacérselos llegar a cada uno de los participantes de esta sesión. Muy bien, Chris, yo creo que ya podemos leer algunos de los comentarios finales de lo que se lleva a la gente, el takeaway de los participantes. No sé si los tienes tú ahí o los leo yo. Si quieres, empieza leyendo tú algunos y yo te sigo la pista. A ver, tengo aquí, dice Celso Solano, me llevo mucho entusiasmo de conocer las experiencias que se realizan en Namibia y en Guatemala, y cómo lograr que las capacidades en alfabetización mediática e informacional puedan estar del lado de los jóvenes, empoderar a los jóvenes, muy importante. Sí, también Cristian por aquí nos comparte que la AMI se puede trabajar en diferentes contextos sociales y culturales, y que es importante llevarlos a las personas que tienen menos acceso. Muy bien. Otro comentario más, el papel de los productores locales como embajadores de los jóvenes en su comunidad, también muy interesante. Creo que a todos nos ha llenado el corazón escuchar la experiencia de Juan y de Mayari, que ha sido trabajando en territorio, empoderando y un poco sacando pecho de una cultura que tiene tantas cosas tan lindas. Yo creo que ese sería también mi takeaway, eso sería lo que yo me llevo, como la alfabetización mediática e informacional, además de todas las competencias técnicas prácticas que nos da, por ejemplo, todo esto que hemos hablado de las noticias falsas y de identificar información que no es verdad, o información que, aunque sea verdad, no es completa y necesita ser complementada y puesta en contexto. Además de todas esas competencias, pues es muy importante también que empodere a nuestras culturas, a nuestras propias culturas, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de hablar, no solo los idiomas que son tan poderosos, sino en nuestro propio slang. Yo sé que en Latinoamérica somos maestros en inventarnos palabras, muy probablemente en África también. Y eso a veces es verdad, nos da pena, no sabemos cómo manejarlo. Y es muy bueno reconocernos y analizarnos. Y si eso hace parte de las competencias que nos trae la AMI, pues hombre, ese sería mi takeaway. Ahora te toca a ti para cerrar. Sí, solo antes, justo con lo que decías, Erlinda González también nos comentó que ella se lleva el goce del derecho a la libertad de expresión en la lengua materna. Y creo que eso es algo muy importante de resaltar durante esta sesión.
Bueno, mi takeaway sería la importancia de hacer este tipo de temáticas lo más accesible posible y la importancia de contextualizarlas lo más que se pueda. AMI tiene el gran reto que no tiene una fórmula mágica, no tiene una serie de pasos que te va a decir así te va a funcionar aquí como allá y como hasta maracuyá. No funciona así. Creo que esa también es una maravilla de la alfabetización mediática e informacional, una oportunidad para realmente volverla accesible y que todos y todas podemos utilizar la información de la mejor manera posible. Muy bien, entonces estamos listos, nos vamos una vez más a agradecerle a Petra Dezelars, a Oneida Rodas, a Juan Cucul y a Mayari Kutzal, todos nuestros participantes, por supuesto, a Cristina Soto también por todos sus inputs y acompañarme aquí en esta sesión que va a quedar en Facebook, para que ustedes, en el Facebook de Deutsche Welle Academy, para que ustedes la consulten después. Es todo, nos veremos en un próximo evento del Campus AMI Centroamérica. Chao, hasta luego.